Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. Es un gusto verles nuevamente. A nombre del Instituto Estatal de las Mujeres y la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general, les damos las más cordiales las bienvenidas a este segmento Tiempo para una sana convivencia. El día de hoy tenemos la grata oportunidad de charlar con Esmeralda. ¿Qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás? Hola Adela, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, me da mucho gusto, mucha alegría verte. ¿Qué te parece si nos platicas acerca de tu experiencia, a qué te dedicas actualmente, para que las personas que no te conocen pueden hacer? Ok, muchas gracias por este espacio. Para mí es muy valioso poder compartir contigo este tipo de temas tan importantes para todas nosotras. Como bien dices, mi nombre es Esmeralda Pliego, soy especialista en género, violencia y políticas públicas. También soy licenciada en criminología y bueno, me he desempeñado en ámbitos de prevención social de la violencia y la delincuencia, dirigiéndome siempre al tema de mujeres, prevención de la violencia social en la violencia de género. Actualmente soy fundadora y directora de una organización civil. Es una consultoría dedicada a temas de seguridad y prevención social, todo esto bajo un enfoque de género y estricto apego a derechos humanos. Esta sociedad se llama Social Hub, por sus siglas, SOHU, que podrán ver nuestros datos de contacto y nuestro logo en la presentación que estaremos pasando. Nuevamente, gracias por la invitación y a ti agradecerte y también al Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias, Esmeralda. Considero que es muy importante porque a través de esta charla más mujeres, adolescentes y jóvenes van a acceder a esta información, lo cual es fundamental para ya no normalizar la violencia que vivimos las mujeres. Sí, Adela, el tema que vamos a abordar hoy es construcciones de género y su relación con la violencia contra las mujeres. Como lo platicaba en días anteriores contigo, creo que es muy importante poder llevar estos temas bajo un lenguaje muy accesible, en ejemplos cotidianos con los cuales todas las mujeres nos podemos identificar. Retomando tus palabras, es importante que podamos llegar a niñas, adolescentes, jóvenes, porque desafortunadamente la violencia contra las mujeres, la violencia de género, no respeta edades, niveles socioeconómicos, etnias, nada. Entonces todas debemos estar siempre atentas con información clara, valiosa, que nos pueda servir en determinado tiempo, en determinado momento, a identificar oportunamente cualquier señal de violencia que podamos padecer. Así es muy importante porque a más información, pues menos serán los casos, ¿verdad? De esta situación. ¿Qué te parece si en este momento comparto el pantalla para que las personas que nos ven puedan ver el material? Sí, te decía, la intención de esta charla, más que hablar en un lenguaje técnico o algo muy académico, lo que quiero compartir contigo y con todas las personas que nos ven son elementos clave para poder identificar la violencia de género contra las mujeres. Vamos a partir de, como bien lo dice el título, de las construcciones de género. ¿Por qué? Porque si bien este es un tema que está latente, que está presente en todos los medios, todas de una u otra forma hemos escuchado la violencia de género contra las mujeres, no tenemos muy presente cuáles son las causas, cuál es el origen. Incluso de pronto nos cuesta trabajo definir qué es el género, ¿no? Muchas veces se confunde como un sinónimo de mujeres y eso está totalmente erróneo, por lo que en la siguiente diapositiva, si me apoyas, vamos a empezar a diferenciar algunos términos importantes. Vamos a partir de la diferencia entre sexo y género para ir construyendo poco a poco nuestras definiciones y conceptos. El sexo meramente son las características biológicas que diferencian a mujeres y hombres, es decir, toda la cuestión física que nos identifica como mujeres y hombres, nada más, meramente físico, meramente biológico. A diferencia del concepto de género, que aquí ya tenemos elementos muy importantes que vamos a ir vinculando con todas estas cuestiones de las concepciones de la violencia. El género, Adela, es una construcción sociocultural.
tú sabes muy bien que según nacemos mujeres u hombres, socioculturalmente se nos atribuyen características de personalidad, gustos, preferencias, actitudes, valores y los papeles que supuestamente debemos de desempeñar mujeres y hombres según a ese género que nos están identificando desde que nacemos. Aquí lo podemos ver en esta imagen representativa, el rosa para las mujeres y el azul para los hombres, por ejemplo, ¿no? Siempre tenemos esta dicotomía. Y entonces partimos de eso. La violencia de género va a estar asignada en cuestión de la situación, la condición de género con la que nos identifiquemos. Ajá. Entonces, vamos a ir deconstruyendo un poco esta idea de que género es igual a mujeres. Posteriormente, el género nos va a traer otros conceptos, otras construcciones importantes a tomar en cuenta en este tema, que son los roles y los estereotipos, y de esto tenemos infinidad de ejemplos. Un rol es una conducta estereotipada sobre las tareas, actividades que se espera que una persona realice en función del sexo al que pertenece. Un ejemplo, ¿cuál es el rol tradicional que se le atribuye a las mujeres? El cuidado de los hijos, la crianza, el cuidado de los adultos mayores cuando alguien enferma, el estar en casa con estas cuestiones domésticas, mientras que el rol tradicional de los hombres está totalmente dado al espacio público, es decir, es el proveedor, es el que trabaja, es el que sale a tomar decisiones. Está hablando en cuestión de roles tradicionales, mientras que los estereotipos son una opinión generalizada, un prejuicio acerca de los atributos o características de hombres y mujeres. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen también muy representativa de estos estereotipos. Ya lo vemos aquí, empezamos por los colores, ¿no? Siempre el azul, los colores oscuros para los hombres, mientras que a las mujeres se le atribuyen el rosado, los morados, etc. Y esto está totalmente relacionado con roles estereotipos que vamos a ver aquí. Los hombres son racionales, mientras que las mujeres somos emocionales. Ya lo decíamos, esto es una cuestión tradicional. Sabemos de antemano que vamos transformando estos roles, sin embargo, nos detenemos aquí para identificar dónde empiezan estas desigualdades de género que en medida de que se reproducen y se justifican, generan violencia. Y también lo tenemos aquí en esta diapositiva, dice, somos más que estereotipos de género. ¿Por qué? Porque todas y todos somos capaces de desempeñar las mismas actividades, de acceder a los mismos puestos de decisión, de tener las mismas oportunidades, y esto está totalmente garantizado en los derechos que se nos atribuyen a todas y todos. No hay diferencia por ser hombre o ser mujer. Sin embargo, aquí es importante destacar que estas construcciones de género, que estos roles, que estos estereotipos, nos van atravesando desde que somos niñas y niños. Es aquí donde tenemos que empezar a cuestionarnos, a reflexionar sobre cómo los roles y los estereotipos están mermando el desarrollo de niñas y niños, porque es una realidad que para ambos géneros estas atribuciones les limitan. A las mujeres limitan muchas veces sus oportunidades de desarrollo personal, profesional, mientras que en los hombres se ve atribuido a una prohibición en cuanto a poder expresar sus sentimientos, ya que prioritariamente los hombres son valientes, son fuertes, y una forma en la que pueden expresarse y que está normalizado es a través de la ira. En la siguiente lámina vamos a revisar algunos ejemplos con los cuales estamos muy familiarizados. ¿Por qué? Porque son bombardeos que tenemos toda la vida en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación, la música, esta violencia simbólica a través de los chistes, los refranes, etc. También aquí podrán observar pues, una imagen de unos juguetes, un soldado y una princesa, que están totalmente dados por los roles y los estereotipos. Los voy a invitar a que
hagan un proceso de reflexión respecto a las canciones que para ustedes pueden reproducir algún tipo de violencia. Tenemos muchísimos ejemplos que van desde las clásicas de José José hasta la banda, el reggaetón, el pop tampoco se escapa. Lo importante de esto es poder hacer consciente cómo estos pequeños significados, estas representaciones de la violencia contra las mujeres en la música se pueden reproducir y justificar en nuestra vida cotidiana. Pero si somos conscientes, si somos sensibles al tema, pues bueno, ya empezamos a mitigar los efectos. Las telenovelas también son un claro ejemplo de los roles, de las desigualdades, incluso de la rivalidad entre mujeres, que también es parte de toda esta reproducción y tolerancia de la violencia. También podemos ver aquí una campaña publicitaria que fue muy polémica porque es una representación de la cultura de la violación, que sí se ve muy estético, se ve muy bonito, es una imagen muy estilizada, pero tenemos una mujer sometida, ¿no? Y alrededor varios varones que pues aparentemente están esperando su turno. Y bueno, todas estas representaciones las tenemos a la orden del día, como les decía, en nuestras redes sociales, los medios de comunicación. ¿Y qué es lo importante de esto? Que podamos empezar a identificar todos estos roles, estereotipos presentes en estas formas de manifestación cotidiana. Y no solo eso, poder cuestionarlos, reflexionar al respecto y revisar las posibilidades desde nuestro ámbito de acción de transformar, de hacer un cambio. La siguiente, denla, por favor. Bueno, y todo esto para decir que los roles estereotipos son en la base de la estructura que sostiene a la violencia de género contra las mujeres. Vamos a hablar un poco del término de violencia en sí. La violencia es cualquier acción u omisión que tiene como intención causar un daño. Si le añadimos el término de género contra las mujeres, nos referimos a un daño por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de nuestro género al que pertenecemos. Y esto viene dado de los roles estereotipos. Es decir, cuando las mujeres nos hemos salido de ese espacio privado, de la crianza de los hijos, los quehaceres domésticos, es cuando empieza la violencia. Y ahorita lo vamos a ver con los tipos de violencia que están identificados en las leyes y bueno, que debemos de tener muy presentes para poder identificarlos y en su momento poder denunciar o alzar la voz o simplemente alejarnos de ese medio que nos produce violencia. Tenemos como tipos de violencia la violencia física, la económica, psicológica, sexual y la patrimonial, que son los tipos de violencia de los que estamos frecuentemente vulnerables las mujeres y las niñas. Sabemos que la violencia física es por demás la más reconocida, la que deja marcas, la que es visible. Entonces, por lo tanto, aquí lo importante es identificar cuándo inicia esa violencia. Un empujón, un pellizco, una bofetada aparentemente jugando, empieza como una señal de alerta. No es necesario llegar a que esos golpes dejen marcas, dejen moretones, para poder decir que estamos bajo un episodio de violencia física. La violencia económica, la psicológica, la patrimonial, son un poco más difíciles de identificar. Incluso a quienes la padecen pueden llegar a normalizarla. La violencia económica tiene que ver en controlar los ingresos, controlar todos nuestros medios económicos. Es decir, si una mujer trabaja y el esposo le quita su dinero, pues bueno, es parte de una violencia económica. La violencia psicológica siempre se va a ver reflejada en una acción que va a mermar el desarrollo emocional, la autoestima de las mujeres. Esto tiene que ver con la integridad emocional de las mujeres.
daña nuestra estabilidad y pues bueno, cierta confusión llega hacia nuestra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas acciones que nos van dañando emocionalmente menoscaban nuestra integridad. La violencia sexual es meramente aquellos abusos, aquellas acciones que van en contra de nuestros deseos de carácter sexual. Es decir, si nos tocan sin nuestro consentimiento, nos obligan a realizar prácticas sexuales que no deseamos, entre muchas otras, también los manoseos en el transporte público es un tipo de abuso sexual y es importante identificarlo. No perdamos de vista que dentro de las relaciones de pareja, en los ámbitos familiares, también existe esta violencia. Las violaciones de carácter sexual se pueden dar entre esposos y bueno, eso también es una señal de alerta, algo que debemos de identificar y de alzar la voz, porque de pronto creemos que el estar dentro de un vínculo matrimonial nos obliga a tolerar, a justificar este tipo de prácticas y no es así. La violencia sexual existe aún con estos vínculos sentimentales o afectivos. Y la violencia patrimonial es el controlar los bienes o pertenencias de la víctima. Y este es un claro ejemplo de que las mujeres no somos dueñas, no somos propietarias de la tierra. Ajá. Me parece que es casi nulo el porcentaje de mujeres que tienen derechos sobre alguna propiedad, sobre algún terreno, porque se ha privilegiado que sean los hombres los que sean acreedores a este tipo de bienes y pertenencias, y esto aún lo podemos ver cuando las herencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estos tipos que están presentes en nuestro cotidiano, en los medios de comunicación, entre nuestras conocidas, nuestras amistades, y bueno, aprender a identificarlas y a nombrarlas es un punto muy valioso para llegar paulatinamente a eliminarlas. Un previo a que podamos ser capaces de alzar la voz y realizar algún tipo de denuncia. Pero siempre lo hemos dicho, lo que no se nombra no existe. Entonces, estos tipos de violencia es importante familiarizarnos con su denominación original. Identificar qué es la violencia, cuáles son los tipos y poner límites en las relaciones de pareja, en la vida familiar y hacer acuerdos basados en el respeto de la otra persona, tratar a las personas con respeto, así como nos gustaría ser tratadas y tratadas. Exactamente, sí, lo que dice Adela es muy importante ahorita en la siguiente lámina que vamos a revisar, que son las modalidades de la violencia. Tenemos 5 modalidades que podemos identificar rápidamente. La violencia familiar, bueno, aquí destacó las modalidades, se refiere al ámbito donde suceden estos tipos de violencia. Es decir, podemos tener violencia física, sexual, psicológica en un ámbito de violencia escolar, por ejemplo. Entonces, identificamos la violencia familiar, escolar, institucional, la laboral y la política en contra de las mujeres con estas características de la violencia de género. Y destaco lo que comenta Adela respecto a un ámbito familiar, un ámbito de pareja, que son, digamos, a los que más nos sometemos las mujeres, desafortunadamente. Es importante poder empezar a revisar otras formas de relacionarse, nuevas formas de construir estas relaciones interpersonales basadas en la igualdad de trato, en el respeto y la dignificación de las personas. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Seguramente han visto esta imagen en algún lugar, ya que ha sido altamente difundida. Es una herramienta para poder medir la violencia de género contra las mujeres. Y esta fue creada por el Instituto Politécnico Nacional a través de su Unidad Politécnica de Igualdad de Género. Es una herramienta muy útil, muy accesible, para que nosotras podamos identificar a qué grado estamos padeciendo violencia. O tal vez no nosotras, pero nuestra amiga,
nuestra tía. Creo que todas en algún momento de nuestra vida desafortunadamente nos hemos de identificar con algún tipo de violencia. Entonces, lo que nos deja el violentómetro son estos ejemplos cotidianos que paulatinamente van aumentando. Es importante recalcar que una vez que inicia un proceso de violencia, esta va en aumento y no se va a detener. La escalada de la violencia siempre va a ir hacia arriba. Entonces, si de manera oportuna identificamos que estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia, pues bueno, tenemos más posibilidades de salir adelante ilesas. Vamos a revisar el violentómetro. Empezamos de izquierda a derecha con las manifestaciones de violencia de una forma, digamos, sutil, casi imperceptible. Les decía hace un rato, los pellizcos, empujones, etcétera, que de pronto lo justificamos como una parte del juego entre las parejas, sin embargo no reconocemos que nos incomoda, que nos genera inseguridad y desconfianza. Y bueno, es a partir de ahí que vamos subiendo en esta escalada de la violencia a través del chantaje, la ley del hielo, los celos, etcétera. Y aquí tenemos una frase importante que nos dice el violentómetro: ten cuidado, las violencias pueden aumentar. También viene una especie de semáforo para que nos demos cuenta de la gravedad de las acciones. Ya de manera media, digamos, reacciona, no te dejes destruir, porque bueno, todavía estamos a tiempo de pedir ayuda. Aquí ya tenemos acciones que vulneran aún más nuestra integridad física, psicológica, sexual, etcétera, que son caricias agresivas, manoseos, pellizcar, arañar, empujar, jalonear. Y esto sigue escalando hasta el suceso más desafortunado, que es un feminicidio. Entonces, también es una forma de poder identificar a tiempo en qué tipo de violencia nos encontramos para poder buscar ayuda. Yo siempre les comento a los grupos con los cuales me presento que si nosotras somos afortunadas y no padecemos ningún tipo de estas violencias, pues bueno, estamos en una zona segura y de confianza. Sin embargo, nunca va a faltar que alguna amiga, alguna conocida, alguna integrante de nuestra familia se encuentre en esta situación. Y llega a ser un poco desesperante, porque así me lo han comentado, el hecho de que es constante que nos dicen, es que me gritó, y es que mi pareja me dejó de hablar, y es que me bajó del carro y me dejó que me fuera sola. Y estas acciones son constantes, son reiteradas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué para nosotras desde fuera es muy fácil decir, amiga, date cuenta y sale ahí? Porque para las víctimas se encuentran en un círculo, en un ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia, principalmente cuestiones de pareja y familiar, tiene 3 procesos importantes que hay que identificar. El primero es la acumulación de tensión. Dentro de las familias o las parejas, diversos factores se concentran para que esa tensión vaya aumentando. Posteriormente llega un proceso de agresión, es decir, todas esas tensiones acumuladas llegan a un punto en el que el agresor explota y va en contra de la víctima. Principalmente hablamos de cuestiones de maltrato físico. Incluso la cuestión psicológica puede ser aún más agresiva, más degradante. Y bueno, ahí tenemos el episodio de violencia. Seguimos con este ciclo y nuestro tercer proceso es el de arrepentimiento, o llamado en las relaciones de pareja la luna de miel. ¿Qué pasa aquí? Ya se calmaron un poco los ánimos, la tensión disminuyó, el agresor tiene un momento de conciencia, va y pide disculpas, la víctima lo perdona y bueno, siempre están estas promesas de cambio, de que no volverá a pasar. Promete que van a cambiar y que no volverá a suceder, ¿no? Exactamente, incluso por ahí hay un relato en el que en este proceso
el hombre lleva flores, lleva regalos, hace sentir especial a la mujer agredida. Entonces se da el perdón. Y así puede pasar algún tiempo, breve seguramente, para que vuelva a iniciar ese ciclo. Una vez más se vuelve a acumular la tensión, llega el episodio violento y otra vez el arrepentimiento y el perdón. Y es por esto que las mujeres que somos víctimas de algún tipo de violencia nos cuesta trabajo primero identificarlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a estar en una relación desigual donde hay un poder de dominio en mi contra. Insisto, no somos capaces de identificarlo, lo hemos normalizado. Por lo tanto, este ciclo de la violencia en el cual yo estoy inmersa, no lo veo, ni siquiera lo reconozco. Es por eso que cuando nuestra amiga una vez más nos dice que su novio, su esposo, la hizo sentir mal, es importante escucharla, es importante permanecer cerca y no desconfiar, no dudar de ella, no juzgarla. Por estos episodios tan difíciles que está viviendo, tan complicado de romper. Me decían en algún taller que entendía por qué la chica le escribía de pronto, oye amiga, es que me está maltratando. Después desaparecía y otra vez yo le comenté a esta persona, pues no te alejes, porque en el momento que ella realmente decida salir de ahí, tú vas a ser su mano de apoyo. Y eso puede hacer la diferencia para no llegar a consecuencias tan fatales como un feminicidio, perdón. Es muy importante lo que menciona, las redes de apoyo. O sea, somos personas que siempre estamos aquí, siempre estamos dispuestas a ayudar a las mujeres, adolescentes, a jóvenes, a escucharles sin juzgarles y con una empatía, ¿verdad? Con una escucha atenta y poder brindarles alternativas o abrir ese abanico de posibilidades y dejarlas que ellas decidan qué es lo mejor para sus vidas, para salir de este ciclo de violencia que tú claramente nos has explicado. Adelante. Sí, exactamente, Adela. Sí, es muy importante porque una de las características de la violencia familiar, la violencia de pareja, incluso la violencia en el noviazgo, es que el agresor aísla a la víctima de sus redes de apoyo. Es decir, su prioridad, y no me dejarán mentir, cuando existen este tipo de abusos y maltratos, es la pareja, se vuelve el centro de su mundo, el agresor, por todos estos procesos de manipulación, procesos psicológicos que nos hacen creer que somos por ellos, es decir, nuestra relación afectiva se vuelve única, irrepetible y crea una cierta exclusividad. Es decir, nos aislamos, nos alejamos de nuestros pasatiempos, de nuestra familia, de nuestras amigas. Entonces, mantener un vínculo con alguien que sabemos que nos va a escuchar y nos va a apoyar cuando lo necesitemos, ya les decía, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, desafortunadamente. Creo que todas estamos conscientes de que el país, por no decir el mundo entero, atraviesa por una situación en la que la vida de las mujeres aparentemente no vale. La impunidad con los feminicidios está a la orden del día. Entonces, si de manera oportuna solicitamos apoyo de un familiar, de una amiga, pues podemos empezar a transformar esas relaciones y poder tener otro estilo de vida. Y muy seguramente el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco tiene mecanismos para poder, como lo decía Adela, acompañar psicológica, emocionalmente, también asesorar jurídicamente a todas las mujeres que decidan poner un alto a este tipo de violencias y continuar con una mejor calidad de vida. Y bueno, todo esto que hemos revisado a lo largo de la presentación, no es que se nos haya ocurrido el día de ayer, no es que sea una moda, para nada, porque, bueno, de pronto dicen que la perspectiva de género es una ideología, que es una moda, etcétera, etcétera. Pues no, desafortunadamente las cifras no mienten.
Y aquí en esta lámina podrán observar algunos encabezados de notas que nos encontramos ahí en las redes sociales. No sé ustedes, pero mi Facebook, cada que lo abro, tiene una noticia respecto a una desaparición, algún feminicidio o cualquier caso de violencia que se puedan imaginar en contra de mujeres y niñas. Aquí es importante que empezamos a reflexionar a qué tipo de violencia se está exponiendo a nuestras niñas, porque ya no es exclusivo, digamos, de mujeres jóvenes o en edad adulta que padezcan diversos tipos de violencia. Ya también está alcanzando a niñas en edad escolar, menores de edad, y pues bueno, también hay que voltear a ver qué pasa con este sector de la población y qué vamos a hacer para poder contribuir a prevenir y eliminar ese tipo de violencia contra las niñas. Y bueno, aquí les dejo a manera de ejemplo los sucesos desafortunados con los cuales nos encontramos todos los días en las redes sociales. Todos los días tenemos una mujer desaparecida, tenemos N cantidad de feminicidios y les decía, no es ninguna moda, las cifras no mienten. Tenemos varias referencias para poder identificar la gravedad del asunto. Simplemente la OMS nos dice que a nivel mundial 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y mayoritariamente a manos de sus parejas sentimentales, afectivas o algún conocido familiar cercano. Mientras que en la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en su última emisión nos dice que en México 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia en su persona, en los diferentes tipos que revisamos, los diferentes ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Y ya de manera más reciente, el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en algunos reportes que emitió hace algunos meses, nos dice que tan solo en el primer bimestre del 2020, que comprende enero y febrero, se registraron 630 asesinatos de mujeres, de los cuales 164, únicamente 164, fueron registrados, tipificados como feminicidio. El resto aún está en veremos si son asesinatos dolosos o de qué índole. Entonces, ¿para qué hablar de estas cifras? Para que seamos conscientes de la magnitud del problema, de la importancia de informarnos y identificar oportunamente todas estas señales. Ya lo vimos, todas estamos expuestas en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Simplemente el lugar que tendría que ser el más seguro para las mujeres, que es nuestro hogar, nuestra familia, puede ser el más peligroso. No perdamos de vista que muchas mujeres aún duermen con sus agresores. Y entonces, este tipo de información nos puede abrir el panorama para darnos cuenta primero de que no estamos solas, de que hay mecanismos de atención, de denuncia y de seguimiento que favorecen que las mujeres podamos acceder a nuestro derecho de una vida libre de violencia. Y pues bueno, también romper con la indiferencia, ¿no? Es decir, si a nosotras afortunadamente no nos ha tocado y no conocemos un caso cercano, no ser indiferentes, ser sensibles a que muchas otras mujeres están padeciendo en este momento un episodio de violencia. Ser sensible y tener la oportunidad de informarnos puede contribuir a que en algún momento seamos ese agente de cambio para que las cosas sean diferentes. Y de aquí va la siguiente pregunta que pueden ver en la lámina. Yo me cuestiono, ¿cómo se han transformado los roles estereotipos de género que vimos en la primera parte de la presentación? Creo que ha habido transformaciones positivas. ¿O tú cómo ves, Adela? ¿Cómo se han transformado los roles y estereotipos de género actualmente? Considero que a través del acceso a la información cada vez somos más las personas que reflexionamos acerca del tema, que tomamos la decisión de ser agentes del cambio, de un cambio social, de recuperar nuestro tejido social basado en los valores,
tener esta visión de género es fundamental y también compartirlo a más mujeres y niñas que accedan a esta información y brindarles ese acompañamiento especializado y una palabra clave que tú acabas de mencionar, la sensibilidad. La sensibilidad para escucharles, para acompañarles, para orientarlas, es muy importante. Y créeme que sí, en nuestro estado se han visto grandes cambios. Tenemos una mujer líder, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Es una mujer comprometida, es una mujer que nos va encaminando todos los días, es una mujer que está disponible 24 horas por los 7 días de la semana. Nos ha tocado igual resolver casos, ¿no? De violencia extrema, abuso infantil. Se han presentado diferentes situaciones, pero ella es una mujer que está aquí con nosotras, está aquí al frente del equipo. Estamos en pie de lucha y no hemos parado de trabajar para mejorar la situación y que más mujeres disfruten del derecho a la vida libre de toda forma de violencia. Perfecto. Sí, sí podemos ver un cambio importante y muy valioso digamos, lo que tú comentas respecto a la maestra Nelly, es uno de tantos casos, ¿no? Donde las mujeres se empiezan a posicionar en estos lugares de toma de decisiones en instituciones tan importantes, claro que aporta, claro que hace un cambio positivo. Sin embargo, me gusta hacer un ejercicio y espero que lo puedan realizar cada una desde el espacio donde nos están viendo. Claro que Bueno, lo sí. podemos hacer todas y todos. Que podemos reflexionar cómo se han transformado estos roles y estereotipos y no nos vayamos tan lejos, simplemente con las mujeres de nuestra familia. Es decir, cómo vivían nuestras abuelas, cuántos hijos tuvieron, si estudiaron, en qué trabajaban, cómo se vestían. Y hagámonos las mismas preguntas con nuestra madre y ahora reflexionemos sobre cómo nuestra posición, nuestra condición actual. Ajá. Y así, haciendo este recorrido, nos podemos dar cuenta que definitivamente estamos en un espacio privilegiado donde podemos tener mayor acceso a oportunidades académicas, laborales, y somos más libres en cuanto a nuestra forma de vestir, en cuanto a El acceso al expresarnos. voto, el acceso al Exactamente, voto. exactamente, sí. Ese tipo de acciones que han marcado un antes y un después en el desarrollo de las mujeres. Sin embargo, también hay que detenernos a reflexionar cómo seguimos arrastrando esos roles y estereotipos tradicionales de una u otra forma, han evolucionado y se han adaptado para seguir reproduciendo la violencia. Y un ejemplo actual que lo podemos ver en las redes sociales es esta cuestión de difundir videos íntimos, fotografías íntimas de mujeres sin su consentimiento. Afortunadamente, ustedes sabrán que de manera reciente se ha aprobado la ley Olimpia, que sanciona este tipo de prácticas. Pero bueno, a lo que voy es que todavía seguimos arrastrando esos roles, esos estereotipos que nos colocan en una posición inferior respecto a los hombres y nos siguen perjudicando en nuestra integridad en diferentes esferas. Sí hemos avanzado, claro que sí, sí hemos accedido a mayores oportunidades, pero aún hay mucho camino que recorrer. Como bien lo dice Adela, esto es una lucha constante, es una lucha que no ha terminado. Entonces, nos quedamos con esta reflexión de cómo ya se transformaron los roles y los estereotipos, pero aún tenemos que emprender acciones para llegar realmente a una igualdad de género o a la erradicación de la violencia contra las mujeres, que creo que es algo a lo que aspiramos todas. Y bueno, parte importante para poder alcanzar estos objetivos que nos benefician a niñas y a mujeres es contribuir desde nuestros diferentes ámbitos de acción a esto que pueden ver ustedes en las láminas. Esto lo podemos hacer desde nuestra individualidad, desde nuestros colectivos, nuestras redes de apoyo más cercanas, pero también es muy importante que las
instituciones gubernamentales, que la iniciativa privada se puedan sumar a estas acciones, adoptar estas perspectivas, estos enfoques que favorezcan y contribuyan a una verdadera equidad e igualdad de género. Y podemos mencionar 5 muy importantes. Visibilizar a las mujeres. Es decir, muchas veces el hecho de que las mujeres se encuentren en un espacio privado como amas de casa invisibiliza el gran trabajo que se hace allá adentro. Ya lo hemos visto en estudios recientes, a cuánto equivale el trabajo que realiza una mujer ama de casa en su hogar y también encargada de los cuidados de la crianza de los hijos y demás personas dependientes. Esto por un lado. Sin embargo, podemos trabajar la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos. En los puestos de decisión, como lo decía Adela, en la política, etc. Posteriormente podemos trabajar, y es tarea de todas y de todos, proteger y respetar los derechos humanos. Esto como parte importante de la perspectiva de género que busca tener un acceso igualitario a oportunidades de cualquier índole para mujeres y hombres. El otro punto no menos importante es que podamos emprender acciones con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Esto es una herramienta para poder analizar y revisar las desigualdades que aún existen entre mujeres y hombres y, bueno, retomar los elementos que sean necesarios para que las mujeres puedan tener el mismo acceso a oportunidades, a derechos, obligaciones, etc. No se trata de una supremacía del género femenino sobre el masculino, se trata de alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos. Por otro lado, tenemos que en cualquier ámbito se nos pueda garantizar nuestro derecho a un acceso a una vida libre de violencia. Y esto está dado por la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se establecen todos esos procesos que deben garantizar que nosotras nos encontramos en un espacio seguro. Y por último, algo en lo cual podemos aportar todas y todos, estudiantes, niñas, niños, mamás, es transformar patrones socioculturales. ¿A qué me refiero con esto? Ya revisamos los roles y estereotipos tradicionales que reproducen y justifican la violencia. Entonces, ¿qué está en nuestras manos para que podamos hacer un cambio? Para que esos roles de género, esos estereotipos poco a poco desaparezcan. Como ya lo hemos dicho, vamos avanzando, ya las mujeres nos incorporamos a ámbitos de toma de decisiones, ámbitos públicos, sin embargo todavía existen barreras dadas por estos patrones socioculturales que no nos permiten dar un paso más. Al contrario, de pronto nos desaniman y retrocedemos. Entonces, está en todas poder hacer ese cambio en cuanto a los patrones socioculturales que hasta el día de hoy sostienen toda esta estructura que favorece la violencia contra las mujeres. Y pues bueno, ya vamos a cerrar esta participación. Nos quedamos con una invitación muy especial para que podamos ser agentes de cambio a través de cuestionarnos y reflexionar todas estas prácticas que, si no las queremos reconocer como violencia, sí son acciones que a final de cuentas vulneran nuestra integridad emocional, física, nuestras oportunidades de desarrollo. Entonces, una vez que identificamos estas señales de alerta, pues bueno, poder acercarnos a nuestras redes de apoyo, a instituciones como el Instituto Estatal de la Mujer, si es necesario acudir a un espacio por ayuda profesional. Y pues no sé, Adela, algo en lo que quieras profundizar. Sí, mira, reflexionando de acuerdo a toda la información que tú nos has compartido claramente,
Viene a mi mente, ¿verdad? La situación, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a las usuarias, cuando estamos escuchándolas, estamos acompañándolas, hay muchas usuarias que en cierto momento desisten de su proceso psicológico o jurídico, pero entendemos que esto es a causa del síndrome de indefensión aprendida o todo eso lleva un proceso. Cada caso es diferente, cada mujer tiene una historia de vida. Entonces, si la usuaria o la mujer desiste, está en nuestro compromiso, nuestro apoyo, nuestro profesionalismo, que cuando la mujer regrese 3 o 4 veces la vamos a apoyar con la misma eficacia, porque es su derecho, es un proceso, muchas veces no es fácil. Quizás hay usuarias que en pocos meses logran desistir o salir del ciclo de la violencia, pero hay mujeres que sí nos lleva más tiempo, ¿no? Entonces, siempre tener la empatía, siempre estar dispuesta a ayudarlas y saber que es muy importante acompañarlas en este proceso y que tiene sentido todo lo que estamos haciendo, tiene sentido las charlas que llevamos para trabajar con jóvenes, tiene sentido la atención que brindamos, tiene sentido el abrir ese espacio, los conversatorios para una sana convivencia. O sea, todo va encaminado a mejorar nuestra sociedad, a dejar este mundo mejor que como lo encontramos, a ser agentes de cambio, a tomar la decisión de convertirnos en defensoras y defensores de los derechos humanos con una perspectiva de género. Esto es fundamental, la visión de género para cambiar las vidas, para mejorar nuestros contextos, mejorar nuestra cultura. Y estamos seguras que dentro de muy poco tiempo vamos a ver grandes resultados. Bueno, a nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, te damos las gracias, Esmeralda, por darnos este espacio, compartir toda tu experiencia, compartir esta información que es de gran ayuda para todas las mujeres de nuestro estado y de otros estados que también nos sintonizan. Muchas, muchas gracias. Y Adela, nada más para cerrar, sí me gustaría comentar que definitivamente servidoras y servidores públicos como tú, que están al frente de instituciones tan importantes para marcar un cambio en la vida de las mujeres, pues son realmente muy valiosos. Y hacer este trabajo de una manera consciente, informada y comprometida, pues bueno, puede generar un impacto realmente positivo y a largo plazo en las usuarias. Sin embargo, también no perder de vista que la violencia de género contra las mujeres no es un problema de nosotras. Ajá. Porque muchas veces, además de ser víctimas, se nos responsabiliza de las violencias a las que nos han sometido. Sí. Y aquí resaltamos que volvemos a las cifras. La mayoría de las mujeres que padecen algún tipo de violencia de carácter sexual, psicológico, un desafortunado feminicidio, ha sido a manos de sus parejas o, sí, sus familiares, conocidos hombres. Entonces, también tenemos que llegar a ese sector de la población para empezar a generar cambios. Sí, porque como víctimas de violencia, obviamente tenemos que alzar la voz, denunciar y buscar alternativas por nuestro propio bienestar. Pero, ¿qué pasa con la persona que agrede, con el hombre violento, con el padre desobligado? No debemos de perder de vista que es un actor clave para que haya realmente un cambio en cuanto a todos estos patrones socioculturales de los cuales hemos hablado. ¿Sí? Entonces, la invitación es abierta a mujeres y hombres a informarse, a buscar nuevas formas de construir relaciones interpersonales, ya lo decíamos, basadas en la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez. Tú sabes, este tema es muy amplio y podríamos pasar días y días tocando diferentes ámbitos de la violencia en estrategias de prevención. También el autoconocimiento, la autoestima de las mujeres juega un papel fundamental para poder salir de estos ciclos de la violencia. Muchas gracias, Adela. Gracias, Esmeralda. Agradezco tu sororidad y la disposición de tu tiempo y tu apoyo. Y claro que sí, lo vamos a tomar mucho en cuenta. Te deseo que tengas un buen día
y estamos en contacto y seguimos aquí en pie de lucha. Saludos, cuídate mucho. Muchas gracias. Bye. Bye.